Bien, el día de hoy estamos en una clase para los estudiantes de los primeros de matemática en el Colegio Benigno Malo, primeros C, D y E. Esperamos que también pueda servir este video para otros. Hoy tenemos una clase muy importante acerca del tema del ángulo que forman entre dos rectas. Título: ángulo que forman entre dos rectas. El estudiante va a poder graficar las dos rectas a partir de las ecuaciones. Luego podrá él calcular el ángulo menor que forman esas dos rectas e eventualmente podríamos nosotros inclusive calcular todos los ángulos que forman esos dos rectas que vamos a... Para eso hemos escogido el día de hoy estas dos ecuaciones: x menos 3y más 2 igual a 0, x menos 3y más 2 igual a 0, y la ecuación 3x menos 2y, 3x menos 2y menos 1 igual a 0. Decimos que estas dos rectas son dos rectas secantes. A ver si nos acordamos la prueba. 1 dividido para 3, 3 dividido para 2, un tercio no es igual a 3 medios. No es una recta paralela. 3 por 3, 9, 2 por 1, 2. No son iguales los productos, así que tampoco es una recta perpendicular. Así que por lo tanto tenemos dos rectas que serán evidentemente rectas secantes. Para poder mirar el ángulo que vamos a calcular y a la vez vamos a demostrar una propiedad geométrica muy importante, vamos a hacer la gráfica de cada una de las ecuaciones. A esta le voy a llamar la gráfica A, y a esta le llamaremos la gráfica B. Así que tenemos dos gráficas. Como ustedes saben, para desarrollar la gráfica de una recta, lo que primero obtenemos es el vector. En la recta A tenemos un vector. Y ese vector está formado por el componente de B de la ecuación cambiado de signo. Como es menos 3, aquí tenemos 3, y el componente del coeficiente x, 1. Así que un vector de esta recta es el vector 3, 1. Saquemos un punto para esta recta y vamos a escoger un valor de 4 para x. Si yo escojo un valor de x igual a 4, la pregunta es, ¿cuánto vale y? Entonces reemplacemos en la ecuación. Como x es igual a 4, entonces pongo 4 menos 3y más 2 igual a 0. Despejemos y. Tenemos aquí 4 más 2 pasaría a 6 menos 3y. Como es más 6 pasa a menos 6. Por lo tanto, y será igual a menos 6 sobre 3, que es igual a menos 2. Así que ya tenemos un punto inicial para esta recta. El punto inicial será en 4, menos 2. Ya tenemos allí dos elementos, ¿verdad? A ver, aquí está algo mal. Esto es menos 3, por lo tanto sería más 2. A que no nos salga mal la gráfica. Entonces ya tenemos, decía, un vector 3, 1 y el punto inicial 4, 2. Dos elementos suficientes para realizar la gráfica de la recta. Tomamos el punto 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2. Ese es el punto inicial. Con eso seguimos el vector 3, 1. 1, 2, 3 y 1. Quiere decir que la recta está en este sentido. Muy bien, si le ponemos nombre a la recta,
para poder identificar y no confundirnos, esta será la recta x menos 3y más 2 igual a 0. Y hemos graficado la primera recta. Vamos a graficar la segunda recta. En la segunda recta usted tiene el vector 2 será el vector 2, 3. ¿Ok? Y saquemos un punto inicial nuevamente. Si vamos a escoger un punto inicial, escogemos un valor en x. En este caso, vamos a suponer que escogemos un valor de x igual a 0. Si despejamos entonces en la segunda ecuación poniendo x0, nosotros vamos a obtener que y va a ser igual a menos 2y. 3 por 0 es 0, menos 1 queda menos 1 y pasa más 1. Así que y sería igual a 1 sobre menos 2, que me daría menos 0.5. Así, un punto inicial para esta recta sería el punto 0, menos 0.5. Listo, ya tenemos los elementos necesarios para la gráfica. Si recorremos 0 y menos 0,5, que el punto estaría aquí, hacemos el vector y nos vamos hacia el vector de esta recta es 1, 2 y 1, 2 y 3. Así que la segunda recta está trazada entre este punto y ese punto. Asimismo, le vamos a poner un nombre a la ecuación. Como es esta, diremos que el nombre es 3x menos 2y menos 1 igual a 0. Hemos puesto los dos nombres y ahora el ángulo menor vamos a encontrarlo midiendo desde la línea roja en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta la línea azul. Ese es el sentido positivo. Así que esta recta le decimos es el lado terminal y la roja será el lado inicial. No olvide, un lado terminal aquí y un lado inicial. La roja comienzo a medir el ángulo en sentido positivo y termino en la línea azul. Ahora bien, como ya tenemos las dos rectas graficadas y queremos calcular el ángulo, vamos a aplicar los conocimientos que teníamos en inicio. Con el vector yo podía encontrar el ángulo que forma la recta con la horizontal, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un ángulo que va a formar con la recta horizontal y otro ángulo que se forma con la recta horizontal para la roja. Así que vamos a calcular el ángulo que forma la recta roja con la horizontal en X. Como el vector es 3, 1 y yo sé que el ángulo se calcula tangente para el ángulo de la recta A va a ser igual a Y sobre X. Esto me hace que es igual a 1 sobre 3, la valor de la tangente. Por lo tanto, escribimos tangente inverso de 1/3 en la calculadora y usted va a obtener igual al ángulo que le da de 18.43. 0.33 inverso tangente me da un ángulo de 18 grados.43. Mire, hemos medido el ángulo que se forma, si se quiere, aquí. Vamos a hacer una línea imaginaria porque el ángulo en cualquier lado de la recta es el mismo. Esto mide 18.43 grados. 18.43 grados. Y si hacemos el otro ángulo con la recta imaginaria y la recta azul, vamos a medir también el ángulo. Para eso cogemos el vector de la línea B. La tangente entonces para la recta B va a ser igual a sí mismo y sobre X, es decir, 3 sobre 2. Así que tenemos 0.3
3 para 2 en la calculadora nos dará 1.5. Y si hacemos inverso tangente, o la tangente inversa de 1.5, usted va a obtener un ángulo de 56.31 grados. 56.31 grados. Así que este ángulo mayor mide 56.31 grados. Y observen, esto es una propiedad geométrica que le vamos a hacer una demostración aritmética, ¿verdad? Este ángulo se mide con la diferencia del ángulo terminal, y si ustedes ven es el ángulo mayor, que sería 56.31 menos el ángulo menor que se observa, que es 18,43 grados. Entonces quiere decir que ahora vamos a encontrar el ángulo entre las dos rectas ha sido la diferencia del ángulo, pongámosle aquí, del ángulo A menos el ángulo B. Es decir, el ángulo A me dio 51.31 grados menos el otro ángulo que me ha dado 18.43 grados. Es decir, este ángulo, que es la diferencia de los dos ángulos base, me da un total de 37.86 grados. 37.86 grados. ¿Ven? Y esto que nosotros hemos hecho para demostrarlo aritméticamente, se puede hacer a través de un cálculo de una forma directa, que ustedes ya lo conocen. Primero, decíamos que un ángulo formado es igual al coseno del ángulo es igual al vector u por b y dividido entre la magnitud vectorial de u por la magnitud vectorial de b. Esa es la fórmula que aprendimos para encontrar el ángulo entre dos vectores. Pero como son dos rectas y estas tienen sus vectores, vector A, vector B, nosotros podemos aplicar esta fórmula y mirar que el resultado es el mismo. Entonces observemos, si la fórmula es esta y yo me imagino el lado terminal es este, yo tengo que el coseno del ángulo será igual a, y vamos a poner el vector u, la primera recta, 3 por 1. Y no se preocupen del orden porque la multiplicación es conmutativa. Y el vector de la recta 2 es 2,3. Esto hay que dividirlo para la magnitud vectorial del primero, que sería 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, 3 más 1, la raíz de 10 por la raíz de 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, por la raíz de 13. 4 más 9, 13. Así que el coseno sería igual al producto de esto. 3 por 2, 6. Más 1 por 3, 3. 6 más 3, 9 sobre 13avos. Porque si multiplicamos esto de aquí, es la raíz de 10 por 3, la raíz de 130. Estamos. Es 9 sobre la raíz de 130. Si sacamos la raíz de 130 significa 9 dividido entre 9 entre 11.4. Que nos da un resultado de 0.7894. 0.7894. Si hacemos coseno inverso o inverso coseno, esto nos dará un inverso coseno del valor, ¿no es cierto? 0.7894. En su calculadora ponga
inverso coseno de 0.7894 igual. Y le sale la respuesta de 37.86 grados. 37.86 grados. Si usted logra comparar estos dos valores, vemos que exactamente son los mismos. Entonces, en la clase de hoy hemos visto cómo las dos rectas que se cruzan podemos medir los ángulos. Y usted podrá comprobar que inclusive puede calcular los ángulos que forman entre los dos, porque esta es una recta de 180 grados, con una simple diferencia encuentro este ángulo, y como son opuestos por el vértice, estos dos ángulos serán iguales, y estos también serán iguales. Mire, un problema geométrico resuelto. Les invito entonces a aplicar la primera fórmula. ¿Cómo encuentro yo un ángulo formado entre dos rectas? 1. Podríamos aplicar la diferencia aritmética de los ángulos base. El ángulo mayor menos el ángulo menor, o si quiere, el ángulo que forma el lado terminal de la recta y el ángulo inicial. Restamos los dos y obtenemos también. Pero una fórmula directa es coseno de los vectores de la recta dividido entre la magnitud vectorial de cada uno de ellos. En la siguiente clase entonces vamos a hacer esta misma aplicación, pero vamos a aplicar las tangentes y también vamos a aplicar los componentes vectoriales que nos ayudan a encontrar la pendiente de una recta. Ustedes saben que con la tangente podemos también obtener las pendientes. Con eso vamos a deducir otras dos fórmulas que los ayudarán a calcular el ángulo entre dos rectas. Espero entonces que les sirva y puedan realizar la tarea como es debido a un estudiante del benigno malo. Muy bien.